Siempre contento de estas aportaciones que ojalá sirvan a la discusión y reflexión futura. Para el tema de hoy quisiera yo hablar de las normas de mercado versus las normas sociales. Y también como en la aportación anterior que se trató de la supervivencia del más sexy o atractivo, hablamos de enriquecer la misma, pues es lo que trataremos de hacer con esta aportación. Entrando en tema, confieso que entre mis múltiples adicciones cuento con el de la lectura. Y en mi última visita a la librería me encontré con un libro interesante del autor Dan Ariely, que se llama Predictably Irrational, en donde se tratan diferentes temas relacionados con el comportamiento humano, que aunque nos jactemos de ser seres racionales, en gran parte de nuestro actuar nos desenvolvemos como irracionales predecibles. Y en el libro, dentro de las páginas, me llamó la atención el capítulo número 2, que habla del costo de las normas sociales, que el autor nos dice que vivimos en dos mundos, uno gobernado por las normas sociales y otro gobernado por las normas de mercado. Lo interesante entonces es determinar la situación en que nos estamos desenvolviendo y de ahí nuestro comportamiento inmediato, que va a ser probablemente irracional el que vayamos a desplegar. Bueno, explicando un poco esto, las normas sociales es el primer mundo, de acuerdo al autor Dan Ariely, y es aquel que se ocupa de las solicitudes amigables que nos pueden hacer nuestros amigos, nuestros compañeros o nuestros familiares. Como ejemplo es el común caso de algún amigo que nos pide que vayamos a su casa a mover un mueble, por ejemplo un sofá o una cama. Es decir, dentro de este grupo se encuentra nuestra propia naturaleza social y la necesidad básica que tenemos de vivir en armonía dentro de una comunidad, según lo expresa el autor. Es decir, haríamos ese favor y ayudaríamos a nuestro amigo. Y aquí el placer se provee tanto para el que da la ayuda como para el que la recibe. Ahora, por otro lado, las normas de mercado es el segundo mundo, como los dice el mismo autor, pero los intercambios se llevan de forma más directa y agresiva, incluyendo variables como precio, renta, sueldo, interés, entre otras cosas. Y en resumidas cuentas, lo que se ve aquí es el costo versus el beneficio para llevar a cabo cualquier acción. También nos dice el autor que las transacciones no son necesariamente malignas, pues de igual forma se incorpora la confianza, la inventiva y el individualismo. Pero aquí vemos entonces los posibles beneficios a recibir y los pagos puntuales en materia económica. Y el placer entonces lo obtiene las dos personas también, una que recibe dinero por su trabajo y la otra que le dan un trabajo realizado. Como ejemplos cotidianos, el autor nos comenta que salieron a la calle para ver cómo se presentaban los individuos, cómo actuaban en cuanto a las normas sociales y de mercado. Para ello, se encontraron las afueras de una casa y le pedían por favor a los transeúntes que les ayudaran a cargar y subir un sofá, labor que gran cantidad de personas hizo sin mayor complicación ni reparo. Pero cuando se les solicitó hacer el mismo trabajo de mover el sofá, a cambio simplemente de un chocolate Snickers, que en promedio valía como 6 pesos, se negaron muchos de ellos a realizar la tarea por ese precio o por ese chocolate. Las conclusiones de estos investigadores fue que los individuos estamos dispuestos a trabajar gratis, bajo las normas sociales, pero si nos ofrecen algún pago por determinada actividad, buscamos que sea un pago justo por el trabajo a desempeñarse. Otro aspecto clave e interesante es que una vez que introducimos las normas de mercado a una transacción, entonces las normas sociales quedan fuera y es casi imposible volverlas a imponer. Solamente podemos pensar lo siguiente: ¿quién quiere hacer un trabajo gratis mientras hay una segunda persona que se le paga dinero por ese mismo trabajo? Y aunado a esto tenemos el ejemplo del mismo autor que nos dice que el pedirle ayuda como favor a un amigo para que nos ayude a mover cajas y muebles en nuestra casa está bien, y el amigo es probable que lo haga sin mayor problema. Pero si este amigo está consciente que dentro de la casa está gente de la mudanza y está haciendo el mismo trabajo que él y recibiendo un pago por el mismo, entonces es muy probable que nuestro amigo se niegue a ayudarnos. En otro ejemplo que se trató de invitar a una serie de participantes a que hicieran un experimento sin sentido, que es muy común para los análisis de comportamiento humano. Y el experimento consistía
en que se les solicitaba a las personas que arrastraran en una pantalla de computadora un círculo hacia alguna caja. Y se formaron 3 grupos. Un primer grupo que se les ofreció realizar esa tarea por 5 minutos pagándoles $5. Otro grupo que también iban a realizar la misma tarea por 5 minutos y se les iba a pagar 50 centavos de dólar. Y un tercer grupo que solamente se le pidió que realizaran la tarea como favor dentro de las normas sociales. Los resultados obtenidos fueron que el primer grupo, el de los $5, arrastró un total de 159 círculos. El segundo grupo, el de 50 centavos de dólar, arrastró 101 círculos. Y el tercer grupo, que no se le ofreció dinero, arrastró la cantidad de 168 círculos. Entonces, como lo podemos ver, y era de esperarse, el segundo grupo, que se le pagó 50 centavos de dólar, arrastró pues menos que el primer grupo, que estaban mayor motivados porque se les pagaba $5. Pero sorpresivamente tuvimos un tercer grupo sin oferta monetaria y dentro de las normas sociales que hizo mucho más arrastres de círculos que todos los anteriores. Entonces, derivado de todo esto, los investigadores concluyeron que los seres humanos estamos dispuestos a conectarnos con nuestra parte cooperativa y altruista, para que dentro de las normas sociales realicemos tareas sin cobrar dinero a cambio y realizando un muy buen desempeño para las mismas. Pero cuando entran las normas de mercado, entonces tratamos la tarea en términos de dinero, exigiendo un pago adecuado para realizar nuestro buen desempeño. Entonces es importante tener en claro bajo qué normas nos vamos a influir, las sociales o las de mercado, y tener muy separadas ambas porque es muy difícil imponer las normas sociales una vez que entraron las normas de mercado. Como último ejemplo, y es aquí donde vamos a enriquecer un poco la aportación anterior de la supervivencia del más sexy o atractivo, tenemos que Dan Ariely nos ofrece el siguiente caso. Tenemos que, en lo que se refiere, por ejemplo, al sexo, en donde el autor nos comenta que regularmente mantenemos dos vertientes claramente separadas. En el contexto social se contempla la esperanza, la calidez y la fortaleza emocional en las relaciones y en el sexo. Mientras que, por otro lado, existe un mercado para el sexo, es decir, regido por la oferta y la demanda. Y ahora sí entremos en el ejemplo. En cierta ocasión, el autor se encuentra que en un periódico lee un anuncio personal de una mujer que buscaba marido que tuviera ingresos por arriba de los $500,000 anuales. Incluso pedía que ese hombre le pusiera un departamento en Central Park West, en Nueva York. Y ella, a cambio, se describía como espectacularmente hermosa. Curiosamente, un anónimo le contestó el anuncio, entrando en las normas de mercado, diciendo que él cubría el requisito de ganar más de $500,000 anuales, pero la propuesta de la mujer era un mal negocio, simplemente porque los activos de él, es decir, el dinero y las propiedades, iban a ir en aumento conforme pasara el tiempo, contra los activos de ella, su belleza, que iban a ir en decremento y deterioro también en el paso del tiempo. Derivado de este razonamiento, esta persona anónima concluyó que lo más sano en términos económicos era mejor rentar a la mujer que comprarla. Como conclusión, la mujer entonces equivocadamente utilizó las normas de mercado sobre las normas sociales y por ello se le evaluó de esa forma, tomando en consideración el costo versus beneficio esperado, también el beneficio inmediato y el beneficio a largo plazo. Es así que remarco entonces que debemos ser cuidadosos a la hora de introducirnos en cualquiera de las dos normas y contextos, ya sea sociales o de mercado. Y además espero que esto sirva también como ejemplo para todos aquellos individuos, tanto masculinos como femeninos, que creen que por la simple apariencia física se puede establecer una relación amorosa y sexual a largo plazo, sin considerar el importante papel que juega la atracción de la inteligencia creativa que cada persona tiene en conexión con su contraparte. Les agradezco mucho entonces esta colaboración, su tiempo y nos vemos en la siguiente. Gracias.